de poder venir y cantar salmos a tu nombre, Señor. Te damos gracias por la armonía que hay en Cristo Jesús, por la buena dádiva de vida que hemos recibido en Cristo, tu Hijo soberano. Te damos gracias por lo que tú eres en nuestras vidas, porque en verdad tú eres un Dios soberano, no hay nada fuera de ti. Y te damos gracias por la abundancia de tu palabra para con tu pueblo, con el cual tu pueblo no tiene excusa de poder decir en su tiempo: no hemos oído de ti. Cuando tu pueblo tendrá que dar cuentas cada vida personalmente delante de ti por la inversión que a ti te ha placido hacer en cada persona, cada creyente, y que tú demandas de cada vida. Padre, tú demandas buenas obras y demandas que como tus hijos, de acuerdo a lo que tú nos has dado, traemos una gloria a tu nombre, Señor. A ti es la gloria en esta mañana, por siempre. Amén. 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 Hermanos, bienvenidos a todos en esta mañana. Damos un saludo cordial a los que nos están visitando, los que están acá por primera vez, los que están viendo online stream, bienvenidos a todos. Y para poder redimir el tiempo, vamos a ir directamente a la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Quisiera dar un minutico para que todos lo tengamos y lo podamos leer juntos. ¿Lo tenemos todos? Amén. Ok, dice la palabra del Señor. Si por favor se pusieran de pie en esta mañana para leer su palabra. La Biblia dice el capítulo 4, versículo 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Hermanos, se pueden sentar. En esta mañana creo que hemos estado considerando el libro de Efesios hace ya varios meses y llegamos a este punto, que es un punto clave para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. En resumen, lo que hemos visto hasta ahora en la carta de Efesios tiene que ver con el llamamiento del cristiano, lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros en Cristo Jesús, y la posición a la que la gracia nos ha elevado ha sido el tema dominante hasta ahora. Eso ha sido lo que hemos visto en los primeros dos capítulos. Y sé que estoy brincando un capítulo entero, que es el capítulo 3. No se me olvidó el capítulo 3, no crean que se me olvidó. O sea que estaremos regresando al capítulo 3 en un tiempo venidero. Pero eso es lo que hemos visto. Los primeros 3 capítulos hablan de eso. Y en los últimos 3 capítulos, la carta nos exhorta a nosotros, bueno, y en esos tiempos a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes, les exhortaba a cómo andar dignos de nuestra vocación. Es lo que dice ahí en el primer versículo, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ahora, ¿qué le estamos diciendo? Ahora, solo por gracia nuestra posición en Cristo es que somos sus hijos. Amén. ¿Entendido? No hay ningún desacuerdo con eso, ¿right? Y desde ahora, en esos 3 capítulos, veremos
la operación práctica de esta posición, perdón. Ahora, nuestra posición privilegiada en Cristo demanda un andar digno de Él, ¿ok? Demanda un andar digno de Él. Por eso es que el título de este mensaje es que andéis como es digno. Ahora, ¿qué debemos entender entonces? Los 3 primeros capítulos Dios hizo, ¿ok? Esto, y los últimos 3, el propósito por el cual los hizo. Porque es que tenemos que entender de que si somos sus hijos y Dios nos ha adquirido como hijos, hermanos, hay un propósito para con ello. Amén. Amén. ¿Es verdad o no? Ahora, los primeros 3 capítulos son los principios y el conocimiento de la gracia. Los primeros 3 capítulos de Efesios es lo que es lo que el apóstol Pablo nos quiere comunicar. Ahora, los últimos 4, 5, 6 es la forma práctica, perdón, como vivimos en esta salvación. Primeros 3 podemos decir que es la teoría, los últimos 3 es la práctica. Saben ustedes que nosotros podemos tener mucha teoría de tantas cosas, pero si no tenemos la práctica, en verdad no sirve. Amén. Ahora, también me dicen que yo conozco a Dios como Salvador, y amén a eso, porque Dios es el que juzga el corazón del hombre. Y en mi práctica, no de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, entonces hay un gran problema. ¿Es verdad o no? Hay un gran problema. Perdón, déjame tomar un poquito de agua aquí. Perdón. Ahora, estos 3, y yo quisiera que entendiésemos y pudiésemos mucha atención, no solamente a hoy, sino a lo que va siguiendo, los que vienen los mensajes que siguen, porque estos 3 últimos capítulos nos enseñarán a nosotros como hijos a cómo cultivar primero la unidad en la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes en ese tiempo. ¿Cómo cultivar? ¿Cómo cultivamos las cosas? Hay que ¿qué? Sembrarlas primeramente, después hay que echarles agüita, hay que echarles comidita, hay que nutrirlas. Por eso es que es un proceso. O sea que estos 3 capítulos que vamos a ver de ahora en adelante estaremos viendo 3 cosas importantes. Primero, cómo cultivar la unidad en la iglesia. Y sabemos que si hay una condición de la iglesia hoy día, hay gran necesidad de que esto en verdad esté sucediendo en la iglesia. Que haya unidad. Tantas cosas pasan entre nosotros como hermanos que no tienen sentido, hermanos. En la iglesia, ¿me entiende? Tantas cosas pasan entre hermanos que no tienen por qué estar pasando. Y esta carta, estos 3 capítulos nos van a enseñar a cómo cultivar la unidad. Porque es que cuando estamos unidos en Cristo, estamos demostrando quiénes somos en Cristo, ¿right? ¿Okay? Es imposible que digamos que somos sus hijos si estamos desunidos. Ahora, ¿qué estoy diciendo, hermano? Si usted tiene un problema con un hermano, no espere que ese hermano venga y le pida perdón. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que nos llama es que vamos y pidamos perdón. Y en base a ese perdón, entonces hay unidad. Porque siempre estamos esperando que la persona que nos hiere o que nos hace mal dé el primer paso. Eso nunca va a ser así. Y Dios no requiere de nosotros que nosotros esperemos. Lo que Él quiere es que nosotros demos el primer paso y pidamos perdón. Entonces, ¿qué estamos hablando? Cultivar la unidad en la iglesia. Segundo, la pureza de nuestras vidas personales. Es lo segundo que vamos a ver en esos 3 capítulos. ¿Cómo estamos viviendo íntimamente? Y yo creo que es algo que tenemos que hacer, evaluar nuestras vidas todos los días más y más. Y lo que vamos a ver aquí es cómo estamos andando en una forma personal. Y lo tercero, la armonía de nuestros hogares. Ahora, ahí ya también es un problema o puede ser algo que no estamos haciendo bien correctamente. Porque somos grandes en la iglesia, somos grandes en el mundo, pero en la casa somos unos ogros. No nos aguanta nadie. Entonces, hay un problema con eso. Y todos tenemos que aprender del Señor. Y es esencial que nosotros veamos que en esta carta es lo que estamos diciendo, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Entonces vamos a ver esas 3 cosas. ¿Cómo cultivar la unidad en la iglesia? Segundo, ¿cómo está nuestra vida personal? Y lo tercero es, ¿cómo está nuestra vida en la familia? Amén. Ahora,
Para empezar, entonces quisiera ir directamente al versículo 1 del capítulo 4, donde dice, yo pues, preso en el Señor, y es lindo que Pablo aquí no está ni demandando, no está ni exigiendo, es un ruego, es una actitud dulce, una actitud de amable, una actitud de humildad, porque, mire, como apóstol, y siendo el apóstol Pablo, tuviera todo el derecho y la autoridad para poder demandar. A mí Dios lo había puesto en ese rango, ¿me entiendes? Una cosa, a mí el Señor es el Señor de su vida, pero como apóstol tenía una autoridad grandísima y él podía demandar. Pero es interesante que aquí le dice a los creyentes gentiles y a los creyentes judíos, le dice, os ruego, es una petición que es como un sentir de su corazón, donde le dice, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuiste llamados. Ahora, esta palabra andéis es un presente continuo. No dice que para que estabas antes o lo hagas hoy o mañana. Es algo que es continuo. La palabra del Señor nos está llamando aquí que andamos dignamente delante del Señor todos los días. Todos los días. No acaba ese proceso de transformación en nuestras vidas todos los días. O sea que dice que andéis como es digno. Es interesante que la palabra andar se encuentra 7 veces en esta carta. Ahora, cuando Dios repite una palabra en una porción de la iglesia, de la Biblia, es porque es de gran importancia. No es porque los traductores les pareció ser lo mejor o porque cabía ahí mejor, no. Cuando cuando los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra del Señor y Dios les puso esas cosas, esas palabras, cuando Dios les transmite que pongan una palabra 7 veces en una carta es porque hay de gran importancia. Sobre todo aquí en la tercera, en los últimos 3 capítulos. O sea que dice que la palabra andar se encuentra 7 veces en esta carta. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra andar, ¿entiendes? Creo que entendemos lo que estamos diciendo. No es andar como yo que andar aquí y no me quiero salir de la pantalla, pero tiene que hablar más con la conducta. Es lo que estábamos hablando, ¿me entiendes? Lo que dice aquí os ruego que tu conducta sea de acuerdo a la ocasión con la que has sido llamado. Es lo que estamos diciendo. Ahora, una conducta, describe el estilo de vida de una persona. ¿Amén? ¿Amén o amén? Ok. Si vemos a alguien, si vemos una persona hacer una cantidad de cosas, entonces, pues más o menos, pues, saber qué clase de persona esa persona es. O sea que así es el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo, su conducta sea digna de Él. Totalmente. Amén. Ahora, una conducta digna es en consecuencia, quiero que entendamos eso. Un andar digno, una conducta digna del Señor es en consecuencia a la posición que tenemos como miembros del cuerpo del Señor. No de la iglesia, del cuerpo del Señor. Tenemos que entender eso. Nuestro andar digno da evidencia de cómo estamos en Cristo. Por eso es importante, por eso es que Pablo le hablaba a la iglesia en tal manera. Ahora, muchas veces como hijos de Dios, nuestras palabras son abundantes. Y nos es fácil adoptar el lenguaje cristiano. ¿Es verdad o no? Una de ellas, que creo que se menciona siempre, es gloria a Dios. Decimos tantas veces gloria a Dios, y esas 3 palabras se han convertido un común decir en la iglesia, como hijos. Pero si nosotros podemos en verdad definir, y si la palabra del Señor nos define, y si podemos buscar en verdad qué significa gloria a Dios, entonces creo que pudiera haber un gran temor en nuestras vidas, reverente a Dios, de poder decir estas palabras en forma tan fácil.
nos acostumbramos a hablar. Y como dije, es unas palabras que se han convertido como un decir en nuestro medio evangélico. Y hermanos, en verdad, todo más todo es gloria a Dios. Amén. Todo. Pero nuestras acciones declaran tristemente cuán lejos nuestro andar está a la realidad de esas palabras. ¿Entendemos o no entendemos? Cuando estamos hablando de andar dignos, ¿ok? Tenemos que entender de que podemos decir tantas cosas y hablar tantas cosas, pero nuestras acciones son lo que definen en verdad cómo estamos andando. Lo que decimos, lo que oímos, cómo nos expresamos, el trato con nuestras familias, nuestros hermanos y con el mundo. Es fácil decir gloria a Dios, pero cuando viene a las acciones es allí donde estamos, creo que, fallando. Y yo sé que yo estoy fallando en ese sentido. Y tengo que aprender mucho del Señor para que esto sea posible. Ahora, si el llamado del Señor para su iglesia es de este alto grado, porque, ¿entiendes? ¿Qué pasaría si pudiéramos quitar la palabra digno de esta frase? El estándar bajaría totalmente, ¿right? Si en vez de decir, os ruego que andéis como o según la vocación con que fuiste llamado. Pero no dice eso. Aquí es algo ya superior. Porque ya el andar que Dios quiere que tengamos como hijos ya está calificado como algo superior. No solamente un andar común y corriente. Bueno, yo puedo andar en este mundo común y corriente. Pero cuando somos hijos de Dios, y Dios nos ha comprado y nos ha adquirido, como Él lo ha hecho soberanamente y fielmente, y que por gracia somos salvos, entonces el llamado para cada una de nuestras vidas acá, la que me está oyendo, es un llamado que debe ser digno de Él. No de la iglesia, no de los pastores, sino que ya es algo mucho más superior. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Como dije, si este llamado está de tan gran importancia, nuestro andar en el Señor no debe causar deshonra. No debe causar deshonra. Tenemos que evaluar nuestras vidas todos los días. Y en verdad hacernos un self-check. Y decir, en verdad, como yo actúo, traigo honra al Señor. Porque la palabra dice aquí, es claro, dice que andemos como el digno de Él. Ahora, podría ser, y puede que nos convenga a nosotros como seres humanos, como hijos, que el grado de que Dios demanda que su pueblo ande no sea tan a la medida de Él, pero Él lo demanda, que nuestro andar sea como Él anduvo. Y el ejemplo fue el Señor en todo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Mira, hermanos, cada vez que nosotros estamos actuando de una manera que no es correcta, el mundo nos está mirando. Y ellos no van a decir el nombre suyo. Ellos no van a decir Jesús esto, o Elvira esto, o Amado esto. Lo que el mundo va a decir, lo primero que va a decir, y este se llama cristiano. Es lo primero que el mundo va a decir. Porque si el mundo dijera nuestro nombre, entonces uno diría, bueno, al menos está hablando de mí. No. Cuando como iglesia, como hijos de Dios, estamos deshonrando al Señor con nuestras acciones, el mundo no está murmurando contra la persona, está murmurando contra Dios mismo. Y qué triste que la causa de eso seamos nosotros, hermanos. ¿Estamos oyendo bien o no? Yo le decía a Amado hoy, decía, hermano, este mensaje va a ser un poquitico fuerte, creo yo, porque es que va a lidiar con cosas que no nos gusta oír.
Principalmente en mi vida, cuando yo lo estaba preparando esta mañana, yo decía, pero Señor, a mí, yo no quería ser parte de esto, pero sé que tengo que ser parte de esto, porque Dios me llama a que seamos parte de esto. Tenemos que entender que cuando estamos actuando de una forma que no es como el Señor quiere, hermanos, estamos trayendo deshonra al Señor, no a la iglesia. Usted es parte de esta iglesia, Monte de Sión. Amén. Amén. Cuando estamos actuando de una forma que no es correcta, la gente no dice, no, pero es que y aquel se congrega en Monte de Sión. No, no dice eso la gente, dice, lo primero que dice, y ese se llama así cristiano. Y después dicen, si eso es cristiano, yo no quiero ser cristiano. Y qué triste que nuestras acciones llevan a una persona a pensar de otra manera. Ahora, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Sabes que confiadamente y aún puede que orgullosamente declaremos algo que vemos en Efesios capítulo 2. Como hijos de Dios, podemos declarar esas palabras y las decimos, espero con humildad y quebrantamiento, pero muchas veces las decimos, puede que las digamos con orgullo. Cuando decimos, ahí en Efesios capítulo 2, 4, 5 decimos, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y dice, por gracia sois salvos. Vemos eso y decimos, gloria a Dios, amén. Y somos parte de eso. Pero, ¿qué pasa cuando en verdad declaramos esto? Y afirmamos que Dios, que es rico en misericordia, nos ha salvado. Pero ¿qué pasa cuando regresamos unos 2 versículos atrás y nuestra vida sigue siendo igual al versículo 2? Cuando dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Me estoy dejando entender o no? Porque muchas veces ese es nuestro andar, hermanos. Declaramos el versículo 5 con gran júbilo y alegría, y debería ser así. Pero ¿qué pasa cuando nuestras vidas siguen viviendo como el versículo 2? Cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos andar dignamente como la vocación que nos ha llamado, pero persistimos viviendo de esa manera. ¿Por qué es eso? Qué triste. Qué triste. Que somos llamados hijos de luz y muchas veces actuamos como hijos de las tinieblas. Y este llamado del versículo 4, del capítulo 4, versículo 1, es ajeno a quien somos como hijos de Dios. ¿Seré que yo solamente me identifico con esto o podemos decir que puede que estemos todos en esa situación? Puede, amén. Hermanos, tenemos que, en verdad, como dice ahí en las Lamentaciones, escudriñar vuestros caminos y volver a Jehová. La Biblia nos enseña, y aquí el libro de Efesios, el capítulo 4, que nuestro andar debe ser digno del Señor. La pregunta es, ¿está eso sucediendo en nuestras vidas? ¿Estamos andando como Dios quiere que andemos? ¿Qué está pasando? Y sabemos que Dios nos ha sacado de este mundo, amén. Sabemos que Dios en Cristo nos ha sacado del versículo 2, capítulo de Efesios. Sabemos que ya no estamos de ese mundo. El problema es que ese mundo todavía está en nosotros. Nos deleitamos en ese mundo de vez en cuando. Queremos ese mundo donde Dios nos sacó. ¿Podemos andar dignamente si estamos mezclados de esa manera? Un día aquí y un día no. ¿Qué diría el Señor ante eso? ¿Qué diría el Señor? Ahora, estaba yo meditando en eso y tenemos que ir a Romanos, por favor. A Romanos. En el libro de Romanos
Hay un capítulo, el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Creo que esos dos versículos, vamos a ver tres cosas que son importantes. Primero que todo, ¿cómo es andar dignamente delante del Señor? ¿Qué significa eso? Porque eso no es una fórmula, hermanos. Esto es algo simple. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual no estamos caminando como Él quiere que caminemos? Y tercero, vamos a ver la solución al problema. Porque sabemos que Dios es la solución de todos los problemas, amén. Ahora, dice el versículo 1 del capítulo 12, dice, así que hermanos, increíble, os ruego, otra petición. Así como el capítulo 4 de Efesios, versículo 1, igualmente aquí, una petición. No está demandando, no está exigiendo, está pidiendo, como un cry out. Y dice, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Y dice las tres palabras que siguen, que son de gran importancia, dice, agradable a Dios. La primera parte de este versículo tiene que ver con el andar. ¿Sabe qué? La primera, la actitud y la conducta tiene que ver con la actitud del corazón. Hermanos, si nuestra conducta no está correcta aquí y no está correcta aquí, es imposible que esté correcta afuera. Es imposible. Por eso es que dice que sea agradable. El estándar de Dios es agradable, y si vemos lo que es la traducción, el original significa algo perfecto. Dice que nuestro servicio, nuestras acciones sean perfectas a Dios. Ahora, es importante saber, hermanos, que nuestras acciones exteriores son evidencia de lo interior. ¿Amén? ¿Amén o amén? Es verdad. De lo que hay en nuestro corazón es lo que nuestras acciones están demostrando. ¿Amén? Y si nuestro corazón no está bien con el Señor, es imposible. No es que sea duro, no es que sea casi posible, es que es imposible que vamos a andar de una forma digna delante de Él. Es imposible. Nuestro servicio debe ser siempre agradable, hermanos. Y es interesante que en ese versículo habla de algo que dice que es el culto racional. Y no sé cuántos nosotros entendemos qué significa eso. Muchos, pues, pueden creer de que sea venir a la iglesia, y en cierto modo es verdad. Pero el culto racional que estamos hablando ahí, en contexto a lo que estamos hablando de andar dignamente delante de Él, tiene que ver con algo muy interesante a nuestras vidas. Y entonces, como a mí no me gusta estar en dudas con las palabras, entonces las busco en el diccionario. ¿Qué significa la palabra culto racional? Porque quiero entender, porque si la Biblia dice que vuestro culto es racional, es porque en esas palabras hay gran importancia. En la Biblia, cada palabra es de gran importancia. Y hay que estudiarlas como vienen, con el contexto que son. Entonces, de acuerdo al caminar, a lo que estamos hablando, como dice el título, como dijimos, que andéis como es digno, entonces
¿Qué quiere decir? ¿Qué Dios nos quiere decir con esto? ¿Qué es el culto racional? Y veamos cuán importante es. Y no sé si nosotros algún día hemos considerado cuán importantes estas dos palabras son. Porque son de gran importancia. Puede que nunca las usemos. Puede que nunca pensemos en ellas. Pero como dije, si están ahí, tienen gran valor. Y la palabra culto racional es algo increíble. Porque yo la miré y dice, homenaje externo de respeto y amor cristiano tributando a Dios. Es el honor que se ofrece a Dios siempre. No de domingo a domingo, no de lunes a martes, por la mañana al miércoles, no, siempre. Pero dice, consiste en demostraciones exteriores, como cantos, adoración, oración, ofrendas, dones, primicias, todo es externo, como se puede notar visiblemente. Hermanos, estamos en un gran problema que solamente el Señor puede solucionar. Todo lo que nosotros hacemos es el culto racional. Todo. No solamente cuando venimos aquí a la iglesia un domingo a alabar al Señor. Porque dice aquí que son nuestras acciones exteriores. Es lo que la gente está viendo. Ahora, nuestro andar en el Señor es algo visible y tiene que ver con su obra interna en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, no sé cómo en verdad transmitir esto. Si no está pasando aquí, no está pasando en ningún lado. Usted puede ir a la iglesia por 100 años todos los domingos. Puedo oír la palabra de Dios, pero si aquí no hay un cambio, nunca podremos agradar a Dios con nuestro andar. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es grave. Hay un gran problema que tenemos. Y dice aquí el versículo 2 de Romanos, capítulo 12, nos confronta con el problema que tenemos. Porque dice, no os conforméis. No os conforméis. Y esta palabra es un verbo que debemos conocer su referencia. Porque tiene un significado importante para nosotros como hijos de Dios. Romanos 12, versículo 2. Y es interesante, porque si yo veo estas palabras, que dice, bueno, no os conforméis, yo las voy a leer y, ok, tiene un sentido, no me conformo. Pero cuando entendemos lo que en verdad significa, vamos a ver la gravedad que tenemos. Porque el verbo en su referencia ahí significa algo que es transitorio. ¿Sabíamos eso? Yo nunca sabía que la palabra conforme significaba eso. Dice que transitorio, mutable e inestable. Wow. Cuando nosotros nos conformamos a este mundo, siendo hijos, esa es nuestra posición. Una posición transitoria, una condición mutable que es cambiable y una posición que es inestable.
Pero la palabra nos exhorta a que no estemos así. Y lo interesante es que estas tres palabras son totalmente contrarias a lo que Dios es. Amén. Porque Dios no es un Dios transitorio. Permanece para siempre. Amén. No es un Dios mutable, es inmutable, nunca cambia. Y tercero, no es un Dios que es inestable. O sea que la palabra, hermano, tiene gran peso. El problema nuestro es que nos conformamos a este mundo. Un mundo que es transitorio, mutable e inestable. Y nos llamamos hijos de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué no estamos andando como es digno de Él? Este mundo ofrece esta vida. ¿Sabía usted eso? Este mundo ofrece esta vida. La vida en el Señor es fácil. ¿Sabe por qué la vida en el Señor es fácil? ¿Saben por qué la vida en el Señor es fácil? Porque la carga suya la lleva Cristo en sus hombros. Él nos ayuda a llevarla. Cuando estamos viviendo en el mundo, el peso total del mundo está sobre nuestros hombros y nadie nos está ayudando a llevarlo. Nos está aplastando. Cuando nos conformamos a este siglo, a este mundo, eso es lo que está pasando. Voluntariamente estamos pidiendo que el mundo entero esté sobre nosotros y su pecado, y su rebeldía, inestabilidad y cambios. Si Dios nos ha sacado de este mundo, hermanos, ¿por qué persistimos en seguir en Él? ¿Por qué? Why? ¿No es Dios suficiente? ¿Amén? ¿No es Dios suficiente? Díganlo, hermanos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué persistimos en vivir en ese mundo? El problema menor de permanecer conformados a este mundo es que sooner or later sufriremos las consecuencias de este problema. No nos escapamos de las consecuencias. Dios nos ama, pero las consecuencias no nos escapamos de ellas. Ese es el problema menor. El problema mayor es que como hijos estamos deshonrando el nombre del Señor. Ese sí es un problema. Podemos lidiar con el primer problema, pero que su nombre por nuestro andar sea blasfemado, ese es un gran problema. Tremendo problema tenemos como hijos de Dios. Ahora, hermanos, que Dios nos ayude a que no sigamos persistiendo de vivir de esa manera. No más. Y que aprendamos en verdad que no agrada al Señor. Amén. Como dije, tres partes de este versículo. Primero es cómo andar agradable a Dios. Culto racional. Segundo, el problema es que debemos conformarnos. El tercero es la solución. Porque dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Hermanos, en la mano del Señor hay un proceso de cambios. El proceso es diferente en todos el tiempo. ¿Sabe que para mí ha sido de gran ayuda ver visualmente los gusanos? Un gusano es un gusano y todos los queremos aplastar. ¿Es verdad o no? Pero un gusano se transforma en una mariposa, en una forma milagrosa, en una forma que solamente Dios lo puede hacer. Y un proceso es diferente en todos los gusanos. Uno es un día, 2 días, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Dios quiere que haya cambios en nuestras vidas, hermanos.
pero lo va a hacer. Dos palabras claves. Heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras. Nada puedo hacer sin ti por mí mismo. Confío que tú puedas hacer lo imposible en mí, en mi corazón. Padre, te pido que tú cambies mi caminar, en mi familia, en la iglesia, en el mundo, y que seriamente pueda testificar quién tú eres en mi vida. Amén. Esa es la palabra transformación. Pero también dice renovación. Y la palabra renovación tiene un sentido que yo no lo entendía bien, pero ya lo pude entender. Dice, el cambio de algo a un mejor estado. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, cambiarnos. Cambiarnos, hermanos. Dios quiere cambios en nuestras vidas. ¿Cómo poder andar dignamente delante de Él? Él tiene que hacer los cambios en nuestras vidas, amén. En todos. Ahora, una cosa es verdad. Dios no es un mago. Dios no hace magia con nuestras vidas, hermanos. Requiere una acción de nuestra parte. ¿Sabe cómo nuestro corazón es renovado todos los días? Dos cosas que son esenciales para nuestra vida. Lo primero, el estudio de la palabra del Señor. Es de vital importancia. Es imposible que hayan cambios en nuestras vidas en una forma externa si excluimos la palabra del Señor de nuestras vidas. Es imposible. Y tristemente, allí se encuentra gran parte de la iglesia. Creemos que el estudio de la palabra es para los pastores, para los diáconos, para los líderes. No es así. La palabra dice escudriñar, ¿qué? La palabra. Es para todos, hermanos. Los cambios, y no estamos andando dignamente, porque como hijos de Dios no estamos estudiando su palabra. ¿Cómo poder ser guiados por el Señor si no sabemos qué dice? ¿Cómo poder conocer, cómo andar y conducirnos en una forma que a él le agrade si desconocemos totalmente qué nos dice en su palabra, hermanos? Ahora, decimos que lo amamos, no lo dudo. Pero, ¿en verdad le amamos? Porque si le amamos, amamos lo que él ama. Y él ama su palabra. Entonces, ¿cómo decir que le amamos y su palabra es ausente en nuestras vidas? ¿Cómo entonces pedir a Dios que cambie nuestras vidas si su palabra, que es palabra de vida, está ausente de nuestro corazón? ¿Qué cambios puede producir una vida que no conoce o estudia la palabra del Señor? Porque es que eso es lo que la palabra de Dios hace, nos limpia. ¿Sabía eso? ¿Sabe qué es lo que hace un filtro en un carro? ¿Sabe por qué se debe cambiar el filtro en los carros de aceite? Porque es increíble que el aceite que está ahí, si no, se ensucia. Y se deja ahí mucho tiempo, quema el motor. Por eso es que a los carros se les cambia el filtro de aceite. Para que la suciedad que se ha acumulado ahí, que no ha salido a ningún lado, que es parte del proceso del motor y todo lo que, esa suciedad que está ahí, sea limpiada por el filtro. Pero llega una vez que el filtro se tupe y ya no sirve para nada, ya no sirve. Bueno, es igual así la palabra del Señor. La palabra de Dios es el filtro de nuestros corazones. Pero si no estamos dándole una alimentación, no estamos nutriendo de esa palabra todos los días, llega un punto en que ese filtro se tupe. Y ya no está limpiando nuestras vidas.
somos renovados por su palabra. Y mi exhortación para ustedes en hoy, hermanos, es increíble que en una semana entera le demos al mundo todo el tiempo suficiente. Pero cuando llega la palabra del Señor, nuestra dedicación es tan poca. Y yo me pongo ahí delante de ustedes, hermanos. Yo estoy igual ahí con ustedes. No le estamos dando la importancia a nuestras vidas que causa el estudio regular de la palabra en nuestras vidas. Hace cambios. Amado, ¿hace cambios o no hace cambios? Hace cambios. La palabra del Señor tiene ese poder de hacer cambios en las vidas, hermanos. Pero entonces, ¿cómo cambiamos? Si esta Biblia la cogemos un domingo, la cerramos el domingo y la traemos abierta donde quedamos el domingo pasado. Y nunca la hemos abierto más entre la semana. Nunca. Y nos quejamos. Y nos decimos qué está pasando con mi vida, por qué esto, por qué no puedo perdonar la vida que me molestó, por qué no puedo hacer esto. Hermanos, por favor. ¿Cómo somos renovados? La palabra del Señor. Es esencial. Y se lo digo aquí otra vez. El plan divino de Dios para con su pueblo es que el pueblo conozca quién Dios es. Y la única manera como el hombre conoce quién Dios es en su palabra. Fuera de aquí no hay otra fuente. Usted puede leer libros cristianos de todo el mundo, pero si no estamos aquí en la palabra del Señor siendo enseñados por ella, no aprenderemos nunca quién Dios es. Y si no sabemos quién Dios es, nunca podremos andar dignamente delante de Él. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. Amén. Segundo elemento vital es la oración, hermanos. La oración. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto oramos? ¿Sabe qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Hace que nuestra oración sea una oración efectiva. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más efectivamente vamos a orar. Dice en Santiago, si no me equivoco, dice, la palabra del justo puede mucho. Pero va más que eso. La traducción es, la palabra efectiva del justo puede mucho. Y la ilustración ahí, bíblica, es de un arco con una flecha. Donde la flecha siempre da al blanco. Esa es la oración que Dios quiere que su pueblo ore siempre. ¿Y cómo orar a Dios? ¿Cómo pretender que estamos siendo renovados si no conocemos en su palabra quién Dios es? Hay dos medios por los cuales estamos más cerca de Dios. Uno, su palabra. Lo segundo, la oración. ¿Queremos cambio en nuestras vidas? Estudiemos la palabra del Señor. ¿Queremos cambio? En base a lo que estudiamos y escudriñamos, oremos al Señor. Dios no quiere oraciones repetitivas como veníamos de antes de nuestro trasfondo religioso. Eso no significa nada para Dios. Lo que significa para Dios y tiene valor es su palabra que es efectiva cuando se ora delante de Él. ¿Cómo andamos dignamente delante de Él? Escudriñar y orar. Amén. Terminando ya. Esto es rápido. 2 minuticos nomás. Ahí en Efesios capítulo 4, regresando, también hay 2 cosas más que quisiera ver. Dice también de cómo dice que andéis como es digno. El segundo punto sería humildad, que dice aquí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. 2 palabras. La humildad genuina viene de una íntima relación en Cristo. Y la humildad nos hace conscientes de nuestra pobreza espiritual. Y nos capacita
importante, para estimar a otros o a todos mejores que nosotros. Lo opuesto a la vanidad y la arrogancia. Bueno, la humildad no es que usted camine así, así. Eso no es la humildad. La humildad es cuando nosotros nos consideramos menos que nuestro hermano. Cuando la vanidad y la arrogancia son borradas de nuestro corazón. Eso es ser humildes. Lo segundo, la palabra mansedumbre. Dice, mansedumbre es la actitud de que nos sujetamos a los tratos de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Hermanos, que aceptamos lo que Dios nos manda como Él quiere. No quejándonos. No diciendo, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo? Porque cuando decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? Lo que estamos diciendo es, ¿por qué no le pasa a otro? Es lo que estamos diciendo. No lo decimos, pero lo estamos diciendo. Es lo que estamos en verdad expresando. O sea que la mansedumbre es cuando Dios trata con nuestras vidas según lo que Él quiera tratar y decimos, Señor, gracias te doy. Thank you, Lord. Eso es mansedumbre. Y cuando tratamos los malos e injustos hechos de otros sin rencor y represalias. Difícil. Difícil. Cuando alguien nos hace algo que creemos que es injusto. ¿Sabe por qué creemos que es injusto? Porque estamos poniendo en la posición de Dios. Cuando usted cree que alguien le hizo algo injusto, y usted dice, no, es que eso no es justo. Lo que usted está diciendo es que usted en ese momento es Dios mismo. Porque Dios es el único que puede decir eso. Pero cuando nosotros nos ponemos en esa posición, hay gran peligro. Cuando decimos, no, es que yo no puedo porque ese hermano me trató injustamente o esa persona injustamente, eso, yo no me merecía eso. ¿Quién es esa persona para que me haga tal cosa? ¿Quién tú eres? Hermanos, eso no es mansedumbre. Ese es el mundo en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a decir, no importa lo que me hicieron, Señor, tú sabes. Tú lo haces porque yo tengo que aprender algo mejor. Yo sé que no es fácil de aprender, yo tengo que aprenderlo también. Pero ¿cuántas veces estamos viviendo así? Con represalias, rencores, contra hermanos o hermanas que supuestamente nos han hecho algo injusto. Porque si somos hijos del Señor, entonces, ¿dónde dejamos las palabras cuando dice que todo nos obra para bien? A mí, ¿eso excluye lo que nos hacen injustamente? Porque si dice que todo nos obra para bien, es que todo nos obra para bien. Estamos desmembrando la palabra de Dios para nuestra conveniencia y decir, bueno, dice eso, pero es que no. ¿Dónde estamos? El único que dijo yo soy manso y humilde fue el Señor. Y que aprendamos de Él. Hermanos, como aplicación, ¿cómo estamos viviendo? A mí, lo único que yo he expresado esta mañana es lo que la palabra de Efesios le dice a los creyentes. No he hecho nada más, no he agregado ni una palabra. El mensaje está aquí. El llamado a la iglesia es vivir dignamente delante de Él. No mira a la persona de al lado, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos. En verdad, ¿cómo está viviendo usted delante del Señor? A mí. ¿Hay diferencia en su vida? Y lo bueno de todo esto es que vamos a seguir. Todavía hay otros 5 versículos de otras cosas que tenemos que hablar después. De gran ánimo para nuestras vidas.
Pero si el apóstol dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación de tu llamado. ¿Qué significa eso para usted, para mí? ¿Tiene esos cambios? ¿Podremos vivir siguiendo igual como estábamos antes? ¿Cuál será nuestra respuesta hoy día? ¿Con quién usted tiene algo, una represalia o algo que le está quitando la paz? ¿Será que usted tiene que decirle a una persona que le perdone? ¿Será que ese es el principio de andar dignamente delante del Señor? Que en su corazón hay un rencor tan grande, hay una cosa tan grave contra un hermano que usted le tiene que usted ni lo puede ver. Y que posiblemente esa persona le ha hecho algo tan grave, un gesto tan grande, algo tan que le ha dolido tanto y puede que sea así. Pero Dios dice, perdona. Perdona. Bueno, de pie a orar. Padre, te alabamos a ti en esta mañana, Señor, y Padre, perdónanos. Si nuestro andar, que seguramente ha sido, es algo que ha traído deshonra a tu nombre, Señor, perdónanos, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, perdónanos si en verdad nuestras acciones exteriores demuestran todo lo contrario a lo que decimos que somos, Señor. Padre, tú sabes quiénes somos. Somos seres rebeldes, incapaces de hacer lo bueno, Señor, si no fuera por ti, Señor. Pero Padre, oímos tu llamado a tu iglesia. Padre, ayúdanos en esta mañana que en verdad podamos andar de una forma digna del llamado que tú has tenido con nuestras vidas como tus hijos, Señor. Padre, ayúdanos a ser diferentes a lo que el mundo pretende que seamos, Señor. Padre, ayúdanos a entender que tenemos gran necesidad de ti, que tú eres experto en hacer lo imposible, en aquello, lo posible en aquello que es imposible, Señor. Padre, en esta mañana nos depositamos delante de ti, en tus manos. Padre, para lo que tú pusiste en la vida del apóstol Pablo referente a tu iglesia en Éfesos, sea algo que trascienda los tiempos y nos toca a nosotros en estos días, Señor. Queremos andar dignamente delante de ti, Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Señor, es el misterio que tú tienes que revelar en nuestras vidas? ¿Cómo es esto posible? Solo en ti, Señor. Padre, 3 palabras. Heme aquí, Señor. Here I am, oh Lord. Nos depositamos en tus manos, Señor, esta mañana. Haz tu obra, Señor. Transforma nuestros corazones para que así, en verdad, en lo externo, seamos ejemplo y testimonio de lo que tú has hecho en lo interno, Señor.